Nunca imaginé que mis hijos no caminarían, hasta descubrir el increíble secreto de la niñera. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. En una simple tarde de verano, con el olor a flores frescas invadiendo el aire, escuché ese ruido peculiar. Un susurro al oído que prometía respuestas que jamás quise oír. Eran días de risas, juegos y ternura. Mis pequeños, Lucas y Sofía, correteaban por el jardín. Sus risas eran música. Pero esa tarde, algo cambió. La niñera, Clara, llegó con una sonrisa en su rostro, pero en sus ojos había algo oscuro, un secreto pendiente de salir. Ella siempre había sido diferente. Sus manos siempre temblaban un poco al acariciar a los niños, como si cada toque llevara una carga. Me senté en la mesa, el té caliente entre mis manos temblorosas, mientras mis hijos correteaban alrededor. Miré a Clara. Su risa, contagiosa al principio, se volvió un eco extraño. Nunca la cuestioné, pero a veces, sentía que había más en ella de lo que mostraba. En mi interior, un leve hormigueo de inquietud se instauraba. Los días pasaron, y un murmullo inquietante creció en nuestra casa. Se hablaba de antiguas leyendas, de historias sobre personas que tenían la habilidad de cambiar la vida a su paso. Un día, un amigo comentó sobre un ritual, uno que podría dar a los niños habilidades únicas. Es un don, decía. Pero yo no creía en esas cosas. Sin embargo, todo cambió una tarde cuando regresé antes de lo esperado. La casa estaba en silencio. El corazón me palpitaba mientras cruzaba el umbral, el aire pesado de misterio. Encontré a Clara en el salón, con Lucas y Sofía sentados en el suelo, inmóviles. Ella susurraba palabras en un idioma extraño, sus ojos brillando con una fuerza desconocida. El ambiente vibraba, como si un trueno se acercara. La culpa me ató mientras observaba la escena, un nudo grueso se formó en mi garganta, entonces, Clara se dio la vuelta, y nuestras miradas se encontraron. Ellos no deberían haber sabido esto, murmuró, asustada. Mis hijos no caminaban, no podían moverse. Nunca había imaginado que todo se vería así. En su rostro había una mezcla de tristeza y poder. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis hijos, algún tipo de sacrificio. Pero, ¿sacrificio por qué? ¿Para qué? El silencio era aterrador. Entonces, ella dejó caer una carta, se encontró en mis pies. La recogí temblando, y en la esquina vi un símbolo desconocido. Me dio náusea. Antes pudiera preguntar, Clara desapareció, como un susurro en el viento. Y ahí quedé, con la incógnita de su secreto, mis hijos quietos. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba todo eso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La carta temblaba entre mis manos, como reflejo de mi propia incertidumbre. Las palabras escritas eran apenas garabatos, pero el símbolo en la esquina parecía cobrar vida, pulsando con una energía que me hizo sentir como si estuviera a punto de desmayarme. Yo no creía en lo sobrenatural, pero lo que había presenciado en esa habitación era categóricamente irreal. Desesperada, corrí hacia Lucas y Sofía, arrodillándome a su lado. Sus ojos estaban en blanco, vacíos de emociones, y por un instante, me costó reconocer a mis propios hijos. Despierten, por favor, grité, sintiendo como mi voz vibraba con un miedo transformado en grito. Pero no hubo respuesta. Nunca había sentido un terror tan profundo. El tiempo se detuvo en esos instantes, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejando solo un eco de mis lamentos. Las horas parecieron convertirse en días. Me deslicé por el suelo frío hasta que mi espalda se apoyó contra la pared. Era necesario reagrupar mis pensamientos, era vital actuar.
La única pista que tenía era esa carta. Degusté ese famoso don que había mencionado mi amigo. Tal vez había una manera de revertir lo que había pasado. Pero, donde encontrar respuestas, con esfuerzo, me levanté y fui hacia la cocina. Allí, olfateé el aroma de las galletas que había preparado antes. Las pequeñas delicias parecían absurdas ahora, penetraron en mi mente como un recuerdo de tiempos más felices. Necesitaba encontrar fuerza en cualquier forma, así que tomé una galleta. Mientras el sabor dulce me inundaba, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que buscar a Clara. La noche llegó y el silencio se apoderó de la casa. El jardín brillaba con una extraña luz que parecía invitarme. Me dirigí hacia el lugar donde Clara había estado, cada paso resonaba en mi pecho como un tambor desgarrador. Al llegar al jardín, el aire parecía vibrar aún con la energía de lo ocurrido, y un impulso me llevó a buscar en la tierra, como si allí pudiera encontrar respuestas. Abrí caminos entre las flores y pronto mis manos se encontraron con algo duro. Un pequeño relicario, cubierto de tierra, que emitía una luz tenue, con el corazón en un hilo, lo abrí y dentro había una foto de Clara de años atrás. Una joven con una mirada familiar, pero distinta. Vestía una túnica decorada con el mismo símbolo que vi en la carta, mi estómago se encogió. Quería averiguar más, pero entonces, sentí una presencia detrás de mí. El aire se heló. Giré rápidamente y ahí estaba Clara, en todo su esplendor, pero había algo diferente en su apariencia. Su rostro era un lienzo de angustia y determinación. Tienes que entender, comenzó, su voz, aunque apacible, parecía desgarrada. Lo que hice no fue para dañarlos. Fue para salvarles de un destino peor. ¿Salvarles de qué? Interrumpí, sintiendo como la rabia y el amor por mis hijos colisionaban en mi pecho. ¿Qué les hiciste? Clara se acercó, las lágrimas brotando. Debe haber un equilibrio, y lo que he hecho, te explica la carta. Ellos tienen un gran destino, uno que no puedo revelar. Pero el ritual, aunque irreversible, puede ser revertido si se entiende el sacrificio que conlleva. Esperanza y desesperación se entrelazaban en mi mente, pero antes de que pudiera formular más preguntas, el aire zumbó y el símbolo en el relicario comenzó a brillar intensamente. Clara miró hacia atrás, como si sintiera la presencia de algo oscuro. Tienes que decidir, confía o no en mí. No tengo tiempo. Sin advertencia, el relicario se cerró en mi mano, cada pulsación como un latido de vida. Entonces, lo comprendí. La elección que debía tomar no era solo mía, era por la vida de mis hijos, por la esperanza que anhelaba recuperar. Las palabras de Clara reverberaron en mi mente mientras la oscuridad comenzaba a envolverla nuevamente. En mi mano, sosteniendo el relicario, sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba, y con el corazón agitado, comprendí que debíamos ir más allá del miedo y enfrentar la verdad. Clara, grité, pero desapareció una vez más en la penumbra, dejándome con el relicario y una decisión que me hundía en la confusión. ¿Qué era ese sacrificio? Estaría dispuesta a pagarlo por mis hijos, y en ese frágil momento de intriga, supe que lo que se avecinaba sería más aterrador de lo que jamás imaginé. Un nuevo desafío se acercaba, y esta vez, estaba lista para enfrentarlo. La oscuridad se sentía opresiva, y el relicario pulsaba en mi palma, como si quisiera guiarme hacia la respuesta que tanto anhelaba. Me quedé inmóvil en el jardín, rodeada por la presión del silencio nocturno. Esa noche, los rumores del viento parecían ser susurros de secretos no contados, un eco de promesas que aún no habían encontrado su camino. Retiré mis ojos del punto vacío donde Clara había estado, preguntándome qué demonios significaría ese sacrificio. Las palabras danzaban en mi mente, como una melodía desafinada que no podía ignorar. Mirando a mi alrededor, reconocí las sombras del pasado, el mismo jardín donde mis hijos jugaban, donde el amor florecía en cada rincón. Ahora, esa misma luz se había oscurecido. Volví al interior de la casa, el relicario apretado entre mis dedos. La imagen de mis hijos y su risa resonaba en mí. Pero ahora, cada eco era una advertencia, un recordatorio de lo que estaba en juego. No podía quedarme aquí sin actuar.
A medida que la luna se alzaba, su luz plateada me llenó de una resolución nueva, un fuego que se encendía en mi corazón. Antes de que pudiera formular un plan, un impulso me llevó a la habitación de Lucas y Sofía. Allí estaban, inmóviles, como figuras de cerámica en una estampa macabra. Justo al llegar, el relicario pareció vibrar, como si quisiera conectarse con ellos. Me arrodillé nuevamente, el aire escurriendo entre mis dedos, y le susurré, por favor, vuelvan a mí. Las palabras eran un ruego desesperado, un intento por encontrar algún hilo de conexión que me llevase a despertarles. Inesperadamente, sentí una presión en mi pecho, como una ola de energía que crecía a medida que aferraba el relicario. Una voz resonó en mi mente, la misma que había escuchado de Clara: el sacrificio es la clave. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenía que ofrecer? Mis hijos estaban en un profundo sueño, pero mantenía el reflejo de sus sonrisas, su luz. Ante la inminente pregunta, un torrente de imágenes inundó mi mente: el día en que los nací, sus primeros pasos, las historias que solíamos contarles juntos. El amor. Era la única cosa que había sido constante, lo único que podía conectar nuestros corazones. Pero, ¿cómo se traduce eso en un sacrificio? Buceé en la memoria y en medio de la confusión, recordé la historia de una abuela que ofreció su voz para salvar a su nieta, renunciando a lo que más amaba por un momento de luz. Quizás había algo que podía ofrecer yo también. Fue un destello de claridad. Podría arriesgar mi propia conexión con ellos, dejar ir ese amor que tanto dolía en ese instante, pero que podría significar su salvación. Sin pensarlo más, hablándome a mí misma como un mantra, murmuré: estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, a sacrificar mi unión, si eso significa que despierten a la vida. En aquel instante, el relicario comenzó a brillar más intensamente, como si mis palabras hubieran encendido una chispa sagrada. Sin embargo, justo en el momento en que la energía se concentraba, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía del fondo de la casa, un grito profundo que reverberó por cada rincón, un eco de dolor que traspasó mis pensamientos. El miedo se deslizó nuevamente en mí, un desesperado recordatorio de que esto no era solo una lucha mía, este era un conflicto que se extendía como el tiempo mismo. Me levanté con un nuevo propósito. Sin dejar de sostener el relicario, corrí hacia la fuente de aquel grito helado. A medida que cruzaba el pasillo, la intensidad del ambiente se debatía contra mi determinación. Abriendo la puerta de la habitación, me encontré de frente con una sombra oscura que se movía del lado más opaco del cuarto. En un instante, el miedo anticipado se convirtió en pánico. La figura que se desdibujaba frente a mí no solo era una manifestación del destino de mis hijos, sino también una materialización de todos mis temores. ¿Quién eres?, grité, mi voz temblando con furia y desafío. La sombra, sin embargo, dejó escapar una risa, un eco frío que se desvaneció en la habitación. Tú no entiendes nada, pero estoy aquí para revelarte lo que has estado buscando. Y en esos momentos, frente a lo desconocido, supe que el sacrificio podría ser más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secreto ocultaba esa sombra? ¿Qué precios tenía que pagar para salvar a mis hijos? El engranaje de mis decisiones comenzaba a girar, y de nuevo, el verdadero desafío se alzaba frente a mí. Con mi corazón latiendo en la garganta, el camino a seguir se oscurecía aún más. La sombra se movió con una fluidez inquietante, suena como un murmullo que corría por las paredes. Has ignorado las señales, pero soy el reflejo de tus deseos no cumplidos. He venido a mostrarte la verdad oculta detrás de esa puerta que has cerrado con tanto rencor. Cada palabra parecía extraída de un pozo profundo de sabiduría y desesperación, como si conociera mis pesares mejor que yo misma. ¿Qué verdad? ¿Qué es lo que falta en mi vida que no he visto?, respondí, forcejeando con la confusión que anidaba en mi pecho. El relicario aún brillaba en mi mano, su luz se hacía más intensa, como un faro en la penumbra, pulsando al ritmo de mi angustia. Había algo en el aire, un tirón invisible que intentaba arrastrarme hacia la sombra. La figura se acercó un poco más, los rasgos volátiles cambiando en una sinfonía hipnótica de formas. Entonces lo vi, un hilo plateado conectando a la sombra con cada rincón del cuarto, cada fotografía y cada mueble, como si la habitación misma estuviera atrapada en un lamento compartido. Tus hijos no son solo parte de tu vida,
son el núcleo de un ciclo que no has terminado. Ellos, al igual que tú, están atrapados en un laberinto de emociones no expresadas, la sombra susurró, haciéndose más etérea a cada instante. El sacrificio no se trata solo de dejar ir el amor, sino de enfrentar la verdad más dolorosa que te has negado a aceptar. Mientras las palabras resonaban, una imagen clara asaltó mi mente. Las peleas sin sentido, los silencios pesados que llenaron los días tras la pérdida, la incapacidad de lidiar con mi propio dolor. Había sido tan consumida por el amor, el deseo de proteger, que había olvidado que la vida seguía adelante, incluso con el peso del luto. ¿Qué verdad debo enfrentar? ¿Acaso que he fallado como madre? Mi voz estalló, una mezcla de tristeza y furia, al mismo tiempo preparada para escuchar la respuesta que tanto temía. No has fallado porque te has aferrado. Pero en el sacrificio de energía y emociones, las almas de Lucas y Sofía están atrapadas entre los mundos, esperando que tú aceptes su partida, su derecho a vivir en otro lugar lejos de este sufrimiento. La sombra exclamó, su voz envolviéndome como una bruma fría. La aceptación es la llave para abrir la puerta hacia su liberación. A medida que hablaba, un torrente de lágrimas rompió la barrera de mis ojos. Las corrientes de mi dolor se mezclaron con el amor incondicional que aún sentía por ellos. Era el amor que nunca podría perder, pero que también había comenzado a caer en el olvido por aferrarme con tanta fuerza a lo que había sido. ¿De verdad los liberaría? ¿Y si no vuelvo a verlos? Pregunté, dominada por la angustia, el recuerdo de sus risas aún vibrando en mi mente. ¿Qué pasa si el sacrificio que ofrezco apaga su luz para siempre? Solo el tiempo lo dirá, pero en su esencia, su luz nunca se desvanecerá, respondió la sombra, su forma comenzando a desvanecerse poco a poco. Debes elegir ahora, enfrentarte a esta verdad y permitir que su luz brille en otras dimensiones, o quedarte atrapada aquí en este ciclo, sufriendo en la oscuridad. Un profundo silencio invadió el cuarto, y el aire se volvió espeso, pesado con la gravedad de la decisión que debía tomar. Extendí la mano, sintiendo el relicario pulsar con fuerza, esperando una respuesta de mi parte. La lucha interna se tornó en una tormenta emocional, y no había garantía de que la luz de mis hijos brillara por siempre si decidía dejarlos ir. Pero, traicionera e inclemente, la realidad mostraba que retener el amor también podría condenar sus almas a permanecer hundidas en la penumbra. Justo cuando pensaba responder, un nuevo grito resonó desde el fondo de la casa, un eco que sonaba más desesperado que antes. Pero esta vez, no era solo el grito de un dolor perdido, era un llamado que reverberaba en el refugio de mi conciencia. La sombra se desvaneció por completo ante el nuevo clamor, solo quedando su eco en el aire, dejándome luchar con mis propias decisiones. Tenía que elegir entre enfrentar la aceptación que prometía liberar a mis hijos o mantenerme prisionera en la esperanza destrozada. Supe que necesitaba actuar rápido, y que cada respuesta me llevaría a un abismo aún más profundo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, giré y corrí hacia el sonido lejano, el relicario brillando intensamente en mi mano, iluminando el camino hacia mis verdaderas posibilidades. No puedo fallarles de nuevo, murmuré, cada palabra brotando con la urgencia de una madre decidida a luchar por la vida de sus hijos, aunque eso significara enfrentarse a las sombras más oscuras de su propio ser. La oscuridad del pasillo era densa, como si los recuerdos de los momentos pasados se deslizaran sobre mis hombros en un abrazo agobiante. Las paredes parecían susurrar mis temores mientras corría, tratando de seguir el eco que resonaba en mi mente. No puedo fallarles de nuevo, repetía una y otra vez como si esas palabras pudieran infundir valor a mi corazón desbordante de miedo. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Las risas de Lucas y Sofía llenaban mis memorias, me proyectaban a tiempos en que las preocupaciones se limitaban a organizar las tareas escolares y las reuniones de juego. Todo había cambiado cuando la soledad se instaló en mi vida, transformando cada rincón del hogar en un constante recordatorio de su ausencia. Al llegar a la habitación al final del pasillo, la puerta estaba entreabierta. El llamado, que parecía una mezcla de llanto y risa, surgía de dentro. Me detuve en la entrada, tomando un respiro hondo y centrándome en la pulsación del relicario, que palpitaba como un pequeño corazón en mi mano. ¿Lucas? ¿Sofía? Mi voz tembló, mezclando esperanza y duda.
No hubo respuesta inmediata, solo el vacío típico que seguía a la pérdida, interrumpido por el eco de mis propias palabras. Sin embargo, el lamento se transformó, convirtiéndose en una melodía que parecía atraerme, haciéndome avanzar más allá del umbral. Dentro, la habitación iluminada por la luz tenue de la lámpara se convirtió en un escenario surrealista. Las sombras danzaban, y las figuras de mis hijos comenzaron a tomar forma a medida que me acercaba. Lucas sonreía, mientras Sofía agarraba su mano con un cariño que golpeó mi pecho con fuerza. Pero había algo extraño en sus ojos, un reflejo que iba más allá de la alegría. Lo que vi era una tristeza profunda, como si llevaran consigo un peso que no podían compartir. Mamá, Lucas me miró con dulzura, pero su voz sonaba distante y etérea. Estábamos esperándote. En ese instante, una angustia floreció dentro de mí. Yo estaba viniendo. Escuché su llamado. Sofía inclinó su cabeza suavemente, como si comprendiera la confusión que me inyectaba el miedo. No estamos aquí para quedarnos, mamá. Vine a mostrarte nuestro lugar. El corazón me latía con una mezcla febril de desesperación y amor. ¿De qué hablas? ¿Dónde están? ¿Por qué están aquí? Mi voz se quebró, ahora llena de terror ante la posibilidad de que su esencia estuviera siendo arrastrada a alguna dimensión oscura. Estamos bien. Pero tú necesitas dejarnos ir, Lucas contestó, su expresión transformándose, revelando una tristeza que se había apoderado de su esencia. La sombra lo dijo. Si no lo haces, nunca estaremos en paz, nunca podrás avanzar. Mis lágrimas comenzaron a fluir libremente, crujían en mi rostro como pequeñas piedras, desgarrando la frágil coraza que me había construido. No sé si puedo. El dolor es tan profundo. Este amor no sé cómo vivir sin ustedes. Sofía dio un paso adelante, sus ojos reflejando una luz que parecía surgir desde el fondo de su ser. Mamita, el amor nunca se pierde. Pero retenernos te está ahogando. Si nos amas de verdad, debes darnos la libertad de ser lo que debemos ser. El puñal de su súplica atravesó mi corazón. La bruma del dolor me envolvió una vez más, y me vi atrapada en una tormenta de emociones, como un pez luchando en aguas oscuras. Pero en medio de esa angustia, un hilo de luz comenzó a elevarse en mi interior, como una iniciativa olvidada por mis propias manos. Cuando el relicario brilló intensamente, sentí que el amor que había tenido por ellos no solo estaba encerrado en la tristeza, había un potencial de amor que era tan vasto como el océano. Podía ver que los botones de la vida, aunque rotos, aún mantenían un hermoso patrón. ¿Cómo los dejo ir?, pregunté, mi voz titubeante, buscando respuestas en sus ojos. Ellos sonrieron, nuestras manos eventualmente encontrándose a través de un espacio cargado de energía. Con valor, mamá. Recuerda los buenos momentos y permite que eso te guíe. La aceptación será la salvación, y al final nos volveremos a encontrar. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación comenzó a transformarse, la luz brillante del relicario iluminando el lugar y proyectando un futuro lleno de posibilidades. Pero sus risas se desvanecieron mientras el espacio se empezaba a disolver ante mis ojos, arrastrando mi alma hacia una realidad desconocida. Era una elección que parecía inalcanzable. El eco del recuerdo de ellos amenazaba con romperme, y cuando finalmente abrí la boca para emitir un sonido, este se entrelazó con el repique de una campana en la distancia. Mi cuerpo se sintió ligero, como si una corriente me empujara hacia adelante, y en ese instante, comprendí que la verdad sería imposible de aceptar sin un sacrificio. Por favor, cuídense, fue todo lo que pude murmurar antes de que un destello de luz estallara en la habitación, arrastrándolos de vuelta. Pero no fue un final. Justo en ese momento, una nueva presencia apareció entre las sombras del umbral, y allí, en la penumbra oscura, había algo más que un eco, era la figura de la niñera, observándome con ojos llenos de secretos, como si supiera más sobre mi dolor de lo que jamás pude imaginar. Tu viaje apenas comienza, murmuró, mientras la imagen de mis hijos desaparecía en la luz, dejando una inquietud creciente que amenazaba con consumirlo todo. El silencio que siguió a la desaparición de Lucas y Sofía se sentó pesadamente en mi pecho, como si todas las palabras no dichas se amontonaran alrededor de mí, creando una barrera impenetrable al entendimiento. Miré a la niñera, que permanecía allí,
envolviendo el espacio con su aura enigmática. Ella era una figura familiar pero distante, con una mirada profunda que parecía escudriñar hasta el último rincón de mi alma. ¿Qué sabes?, pregunté, la voz temblando con la mezcla de desesperación y rabia. ¿Qué es esta sombra de la que hablas? La niñera dio un paso hacia adelante, la luz de la lámpara dibujando sombras que jugaban sobre su rostro. Hay un poder que se ha entrelazado con tu dolor, un poder que alimenta la tristeza y crea un ciclo interminable. Tu amor puede ser el ancla, pero también es lo que te ata. Su voz era suave como el murmullo del viento, pero sus palabras golpeaban como si llevaran consigo un eco ancestral. No puedes retenerlos, pero tampoco puedes ignorar lo que han dejado atrás. Debes enfrentarte a tu propio miedo si deseas liberar sus almas. Cada palabra que pronunciaba era como un golpe, resonando en mi mente. ¡Qué miedo! ¿Cuál era la sombra que amenazaba con consumir no solo a mis hijos, sino también la esencia de mi propia vida? Levanté la vista, sintiendo el relicario que aún colgaba de mi cuello. Se sentía tibio, vibrante y dinámico. ¿Y si no tengo la fuerza para aceptar eso? ¿Y si al liberarlos, solo acabo con el vacío de su ausencia? Es precisamente el vacío el que debe ser colmado, dijo la niñera con un aire de profunda sabiduría. Es el lugar donde crecerá la luz, donde marcarás un nuevo camino. La aceptación no es olvido. Es un renacer. Mis manos temblaron bajo el peso de la verdad, y el temor surgió de nuevo, burbujeando en mi pecho. ¿Y si su ausencia me deja incompleta? ¿Si su amor no es suficiente para llenar el espacio que ocupaban en mi vida? Puede que te sientas incompleta al principio, pero el amor verdadero siempre deja un legado, respondió, gesticulando con gracia mientras su mirada se perdía en el horizonte. Lo que es perdurable no se extingue con la separación. En la memoria de quienes amamos, podemos encontrar consuelo, incluso en el dolor. Nos quedamos en silencio un momento, absorbidos por la energía del lugar y la creciente plenitud de la revelación. A medida que su voz se desvanecía, otra campana sonó a través de la casa, haciéndome recordar que el tiempo no se detiene, que la vida en su totalidad seguía su curso. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté, sintiendo que mis paredes internas comenzaban a agrietarse. La necesidad de liberar a mis hijos y entregarle mi amor al universo chocaba con la instintiva desesperación por aferrarme a su presencia. Debes hacer un viaje, dijo la niñera, su voz ahora casi susurrante. Pero no será un viaje físico, será un viaje interno. Encontrarás el lugar donde el amor y el dolor se entrelazan, donde tu valentía dará pie a la sanación. Este relicario es solo el comienzo, una clave que abrirá las puertas del pasado. Ante el destello de sus ojos, una imagen pasó por mi mente, una visión fugaz de Lucas y Sofía rodeados de luz dorada, sonriendo, felices. ¿Y si mi viaje me lleva a un lugar del que no deseo volver?, pregunté, temiendo lo desconocido. Ahí está la verdadera lucha, contestó con una mirada que destilaba tanto compasión como una dureza necesaria. Triunfarás sobre las sombras en la medida en que permitas que su luz brille a través de ti. Este es el último regalo que podrás darles, tu propia paz. Su declaración se afianzó en mi corazón, erigiendo una barrera contra la sombra sutil que anidaba en mi interior. ¿Estás lista para dar el paso final, o permanecerás atrapada en lo que fue? Mis pensamientos se aventuraron hacia la última imagen de mis hijos, risas llenas de vida, lo que había sido una vez. Giré el relicario en mi mano, sintiendo la cálida energía que emanaba de él, como un mantra personal. Y en ese momento, entendí que el verdadero sacrificio tal vez no consistía en dejarlos ir, sino en la posibilidad de volver a encontrarlos de una manera diferente, transformada. ¿Qué debo hacer? Mi voz se había hecho más firme, resonando en la habitación. Deberás enfrentar los recuerdos, todas las memorias, desde las más dulces hasta las más desgarradoras. Cada emoción guardará una lección que te llevará a la libertad, y sólo así podrás transformar el legado de su amor en una luz que nunca se extinguirá. Tomé una respiración profunda, sintiendo como un nuevo propósito comenzaba a renacer dentro de mí. La luz del relicario creció un poco más, como un brasa que ardía en mi espíritu. Estoy lista, murmuré, dando un paso hacia el umbral de lo desconocido mientras la niñera asintió con aprobación, pero en ese preciso momento,
el aire se volvió pesado y algo inconfundible llenó el ambiente. Una risa oscura resonó desde las sombras, un sonido que parecía hundirse en el fondo de mi ser. ¿Crees que podrías escapar tan fácilmente de tu pasado? Resonó una voz enigmática, una voz que me era dolorosamente familiar y que había temido enfrentar. El verdadero viaje no ha hecho más que comenzar. El eco de las palabras se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor, mientras una sombra emergía en la esquina de la habitación, lista para desdibujar la línea entre el amor y el dolor, entre el sacrificio y la redención. La sombra se deslizó lentamente, una figura indistinta, pero su presencia aplastante era inconfundible. El aire se espesó, y el cuarto pareció encogerse a su alrededor. La voz que había resonado en el silencio de la casa era la de mi madre, un eco de un pasado que había tratado de enterrar junto con los recuerdos dolorosos. No, grité, sintiendo que mi corazón se encogía. Las paredes comenzaron a girar a mi alrededor y mis pensamientos se apresuraron a recorrer los momentos más oscuros de mi niñez. Mi madre, con su reprimenda constante, su rigidez que cerraba las puertas a la calidez, los gritos en la noche que aún contenían el eco de la desesperación. No podía enfrentar esa parte de mí misma, la parte que todavía me ataba a su concepción distorsionada del amor. ¿Por qué vuelves ahora?, la desafié, intentando mantenerme firme, mientras el relicario seguía latiendo contra mi pecho, como si supiera que la defensa desde dentro era la única forma de enfrentar este ataque. ¿Qué quieres de mí? Quiero que reconozcas lo que has ocultado, dijo la sombra, ahora más definida, dibujándose en la penumbra como un monstruo que había estado esperando su momento. Quiero que veas todo aquello de lo que huyes. La niñera se mantuvo al margen, su mirada de compasión se entrelazaba con un profundo entendimiento. No me dejaba sola, pero su presencia era una luz tenue en medio de la tormenta. Estaba paralizada, mi miedo luchaba con la necesidad de que la voz de mi madre no me dominara. ¿Acaso mi dolor no ha sido suficiente?, le grité. He sufrido más de lo que nunca imaginé, ya he perdido a mis hijos. ¿No es eso suficiente pena que llevar? Tu pena es solo el principio, respondió con una frialdad que atravesó mis huesos. Tu sufrimiento ha sido un refugio, y dentro de él, has alimentado a la sombra. Ellos nunca se han ido, mientras tú persistas en negarlo. Sentí que la ira burbujeaba en mi interior. No. Ellos son en quienes pienso, son mi luz, mis muertes y mis vidas. Lucas y Sofía merecen mi amor en su plena gloria, no mi rencor. Esa es la luz que necesitas encontrar, replicó, su voz ahora cargada de un tono de desafío. Pero ¿y si te digo que ellos todavía están en peligro? ¿Que su esencia existe en un estado que tu miedo ha creado? A medida que sus palabras se enredaban en mi mente, una imagen aterradora comenzó a formarse, una visión de una dimensión donde mis hijos no eran los niños que yo conocía, sino sombras de sí mismos, perdidos entre lo que fue y lo que podría haber sido. El dolor de esa imagen fue un puñetazo en el abdomen. ¿Cómo puede ser tan cruel?, murmuré, las lágrimas brotando de mis ojos. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Porque tú misma no te dejas en paz, contestó, cada palabra resonando en un eco interminable. Aún no has hecho la paz con lo que represento. Tienes que enfrentar lo que te detiene para proteger a Lucas y Sofía. ¿Y cómo se supone que haga eso si tus recuerdos son la fuente de mi dolor?, supliqué, sintiéndome desgarrada. Es en esa vulnerabilidad donde hallarás la fuerza. No se trata de olvidar, se trata de recordar, de sanar. Pero tu amor necesita renacer, y eso solo sucederá cuando dejes que la luz de tu amor brille sobre las sombras de esos recuerdos. Acepta la tristeza, abraza el dolor, pero nunca dejes que definan tu ser. Mis manos sostuvieron el relicario con más fuerza, sintiendo su calor convenientemente larvado por las emociones. Mi amor por Lucas y Sofía era más fuerte que el miedo, debía serlo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, la voz temblando con una mezcla de desesperación y valentía. Deberás revivir esos momentos, esos recuerdos que tanto temes. Las risas, los abrazos, las despedidas e incluso las lágrimas, todo debe ser enfrentado, cada faceta de su esencia y de la tuya. Ahí reside la clave para su libertad y para tu evolución. Mientras sus palabras se parecían más a un mantra, las luces de la habitación comenzaron a titilar y el aire se tornó más cálido.
En medio de mi confusión, el relicario brilló, llenándome de una energía vibrante. ¿Estás lista para liberar la sombra de tu pasado?, preguntó la niñera, su voz un suave ancla en el caos que me rodeaba. Iré, respondí, sintiendo el poder de mi decisión llenar el vacío. Si enfrentaba estos recuerdos, podría rescatar también a Lucas y Sofía. Su amor brillaría desde el fondo de mi ser, y en ese momento, la figura de mi madre se desvaneció, dejándome sola con la niñera en la habitación. Pero antes de que pudiera sentir alivio, la voz ominosa resonó de nuevo, esta vez más cerca, como una suave brisa helada al oído: no creas que es tan simple, el viaje apenas comienza, y el precio por su luz, puede que sea más alto de lo que imaginas. El eco se desvaneció, y mis pensamientos se arremolinaron en mi cabeza. Estaba atrapada entre la luz y la sombra, dispuesta a enfrentar el dolor, pero temiendo lo que podría encontrar en el camino. El futuro era incierto y opaco, pero la llama de la esperanza, ahora encendida en mi pecho, me guiaba hacia adelante. El eco de las palabras de la sombra seguía resonando en mi mente mientras observaba los objetos familiares de la habitación, ahora distorsionados en un lienzo de recuerdos dolorosos. Cada rincón me hablaba de lo que había perdido y de lo que había tratado de olvidar. El viaje apenas comienza, había susurrado, y ese pensamiento me llenaba de un miedo paralizante. ¿Qué pasa si no puedo confrontar esos recuerdos?, pregunté a la niñera, cuya presencia seguía siendo un refugio en medio de mi tormenta interna. ¿Y si en lugar de redimirme, caigo más profundo? Es natural temer, pero recuerda que no estás sola, respondió, su voz en calma contrastaba con el caos que aún latía en mí. Cada paso que des hacia el dolor es también un paso hacia el amor. Todo lo que buscas está en ti y en tu capacidad de sanar. Respiré hondo, sintiendo como el aire se llenaba de la esencia de la esperanza. Decidí, de una vez por todas, enfrentar aquello que había marcado mi alma. Comencemos, murmuré, la determinación fluyendo a través de mí. De repente, el ambiente cambió. Las luces parpadearon una vez más y, en un instante, me encontré en una escena que parecía sacada de mis recuerdos más lejanos, un parque, lleno de risas infantiles y flores brillantes. A mi lado, veía a Lucas y Sofía corriendo, sus voces llenando el aire con alegría inconfundible. Mi corazón se abrumó al reconocer la pureza de aquellos instantes, pero pronto la sensación de felicidad se tornó punzante. Había olvidado cómo era sentirse completa. ¿Por qué no puedo quedarme aquí?, pregunté, ya en el parque etéreo. ¿Por qué la sombra sigue acechando? La niñera apareció a mi lado, ahora con la imagen de una madre solidaria en su rostro. Porque ese amor que recuerdas necesita ser liberado. No para aferrarte al pasado, sino para nutrir las memorias con compasión y reconciliación. La tristeza también forma parte de su luz. Fue entonces que me di cuenta de que la risa de mis hijos se desvanecía gradualmente, como si el polvo de los recuerdos comenzara a llevárselos de vuelta a la oscuridad. Me daba cuenta de que era mi incapacidad para recordarles con alegría lo que los mantenía atrapados. No, grité, intentando aferrarme a ellos. No se van, no los dejaré ir otra vez. Pero mientras me movía hacia ellos, el parque se desvaneció, arrastrándome de vuelta al cuarto donde la sombra me aguardaba nuevamente. ¿Lo ves? Tu anhelo de aferrarte es en sí mismo una prisión, dijo la sombra, su sonrisa irónica un recordatorio cruel de mis fracasos. Cuanto más intentes retenerlos, más profundamente se hundirán en la niebla de tu dolor. El relicario contra mi pecho comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez sentía que su luz me empujaba a confrontar la verdad que había eludido. Si ellos son una parte de mí, si el dolor y el amor son parte de este viaje, ¿qué debo dejar ir para encontrarlos? Allí radica el desafío, susurró la sombra. Deberás aprender a soltar la culpa que llevas como una carga, y permitirte sentir el amor sin la sombra que lo contamina. Solo cuando lo hagas, ellos podrán regresar. Los ecos de mis hijos, las risas, el calidez, la conexión, todos me rodearon en una espiral de emociones. Mi corazón se estrujó ante la idea de perderlos de nuevo, pero su esencia me llenaba, y por primera vez, decidí aceptar el dolor como parte del amor que les había dado. Estoy lista, murmuré, estoy lista para enfrentar la verdad. La niñera asintió y, con su mano extendida,
inició una danza de luz que comenzó a envolverme. Enfrenta tus recuerdos, siente la tristeza y la alegría que conllevan. Tienes el poder para transformar ese amor en un nuevo comienzo. La sombra se acercó una vez más, su rostro ahora despojado de la malicia que había tenido. Este es tu momento de verdad, pero ten cuidado, las sombras no se disipan sin dejar una marca. El precio por la luz es confrontar el más oscuro de los miedos. Las luces comenzaron a moverse a mi alrededor, llevando mi mente hacia un nuevo paisaje. Al instante, comprendí que estaba lista para recordar todo, las risas, las lágrimas, las despedidas, los abrazos cálidos. Lo que parecía el final podía también ser solo el principio de un viaje hacia la esperanza. En medio de la transfiguración, un grito desgarrador atravesó todo: «Mamá». Era la voz de Sofía que resonaba en la distancia, llamándome desde un lugar más allá de las sombras. «Ven, ayúdanos». El eco de su voz fue un símbolo poderoso que impulsó mi decisión. El amor que sentía debía recorrer cada rincón de mi ser, y en ese instante, comprendí que mi viaje apenas comenzaba. «Voy, mi vida», respondí al grito, sintiendo una nueva oleada de energía fluyente. «Voy a rescatarte, a liberar nuestra luz y a enfrentar todo lo que nos sostiene en la oscuridad». Con esa claridad de propósito, sentí que el relicario brillaba intensamente, preparándose para la próxima fase de este viaje hacia la redención. Mi corazón estaba decidido, pero otro desafío se cernía ante mí: ¿qué tan lejos tendría que llegar para salvarlos realmente? Esa incertidumbre era ahora una chispa de esperanza. Una corriente vibrante de energía me rodeó, y antes de que pudiera procesarlo completamente, el entorno se transformó. Me encontré en lo que parecía ser el mismo hogar donde había crecido. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, tocando suavemente cada rincón, pero la atmósfera estaba impregnada de una tristeza palpable. El aire, una vez fresco y alegre, parecía tener el peso de 1000 recuerdos ocultos. A lo lejos, escuché risas que se desvanecían al compás de un eco inquietante. Era el eco de mis recuerdos, pero ahora distorsionados, como imágenes en un espejo empañado. Un impulso me llevó a explorar la casa, deseando que cada habitación me proporcionara pistas, no solo sobre lo que había perdido, sino también sobre lo que debía enfrentar. Finalmente, entré en la sala principal, y allí estaban, las fotografías familiares, la risa de mis hijos congelada en el tiempo. Todo parecía tan hermoso, tan lleno de vida, y sin embargo, cada imagen me hizo sentir como si me hundiera en un mar de melancolía. En una de las fotos, vi a Lucas y Sofía sonriendo, sus ojos brillantes reflejando una felicidad inalcanzable. El contraste entre esa alegría y mi dolor actual era abrumador. ¿Por qué los dejé ir?, pregunté en voz alta, y para mi sorpresa, la niñera apareció a mi lado, como una figura benévola que había estado vigilando. «Porque aferrarte a ellos te consumía, y lo que sientes no es culpa, es amor», respondió, su mirada llena de comprensión. «Pero ese amor necesita ser liberado para que puedan volver a ti». ¿Cómo puedo hacerlo? La desesperación se infiltró en mi voz, como un susurro que buscaba respuestas en el aire estancado. En un gesto suave, la niñera me llevó a una esquina de la sala donde un viejo baúl descascarado descansaba en el suelo. «Dentro de este baúl están los momentos que materializaste durante años. Necesitas abrirlo y permitir que el dolor salga, que el amor brote sin restricciones». Con manos temblorosas, me acerqué al baúl. La madera crujió al abrirse, y dentro, vi cartas, dibujos, juguetes. Eran fragmentos de la vida de mis hijos, sus risas atrapadas en cada objeto. Una carta en particular, escrita con una caligrafía temblorosa, capturó mi atención. «Mamá, te amamos más que al azúcar y a la luna», decía, y me encontré asfixiada por las lágrimas, pero fue cuando vi un dibujo de Sofía, un dibujo inesperado, donde había una sombra oscura al lado de un sol radiante, que algo cambió en mí. Comprendí que lo que había enterrado no era solo la pérdida de mis hijos, sino también el temor de haberlos fallado. Ellos siempre habían sabido que el amor se entrelazaba con la tristeza. «Debo dejar que el dolor fluya para que el amor florezca», murmuré, sintiendo que en esas palabras había una verdad reveladora. «Así es», asintió la niñera con una sonrisa de apoyo.
Permitir que ese amor te invada, te abrirá las puertas a nuevas memorias y a la conexión que buscas. Pero en ese instante, la sombra que me acechaba se hizo más palpable, moviéndose a través de la habitación como una niebla amenazadora. No te dejes engañar por estos recuerdos agradables. Ellos no volverán, susurró con un tono burlón que retumbó en el aire. No puedo dejar que me detengas, respondí, sintiendo la fuerza que surgía de dentro. Tu poder no es más grande que el amor que tengo por ellos. Cada lágrima que derramé es una ofrenda para su luz. El relicario brilló intensamente a medida que hacía frente a la sombra, y me di cuenta de que estaba liberando el peso de la culpa, transformando mi dolor en un eco vibrante de amor. Era un duelo que necesitaba ser vivido, no como una pérdida, sino como un paso hacia la sanación. Con un grito de fuerza, levanté el puño hacia la sombra. No voy a renunciar a ellos, y no permitiré que el miedo me consuma. Estoy lista para sacar la verdad, por muy dolorosa que sea. La sombra se detuvo, sorprendida ante mi determinación. ¿Estás lista para lo que eso realmente significa, que irá más allá del amor y el dolor? Te estoy advirtiendo, enfrentar la verdad puede llevarte a caminos oscuros. Prefiero enfrentar la oscuridad que vivir en el miedo, dije, sintiendo la firmeza de mis palabras. La sombra se disolvió en el aire, pero no sin antes dejarme con una advertencia inquietante. Este solo ha sido el principio de tu viaje. El verdadero desafío aún está por venir. Mientras la habitación comenzaba a desvanecerse, sintiendo que el espacio se desmantelaba, una nueva voz resonó en el aire, una voz que jamás había esperado escuchar. Mamá, no te vayas, gritó Lucas, resonando en la bruma que envolvía mis recuerdos, atrapando la esencia de su desesperación. Mi corazón se detuvo, esta era una llamada que no podía ignorar. El ciclo de dolor y pérdida no terminaba aquí. Había mucho más por descubrir. La sombra había marcado solo el inicio de una travesía más intensa, y con la voz de mis hijos resonando en mi ser, comprendí que el viaje hacia la luz y la redención requeriría toda mi valentía. La bruma se disipó y, de repente, me encontré en un bosque iluminado por la luz dorada del sol. Los árboles se mecían suavemente, y una risa familiar flotaba en el aire. Era como una melodía que había estado atrapada en mi corazón, un canto perdido que ahora regresaba a mí. ¿Lucas? Sofía, llamé, mis palabras vibrando en el silencio fresco del lugar, mientras mis pies descalzos tocaban la hierba suave. De entre los árboles, ellos aparecieron, como figuras doradas, sus ojos brillando con la misma luz de antaño. Mis latidos retumbaron en mi pecho, una mezcla abrumadora de amor y temor llenó cada rincón de mi ser. Mamá, gritaron al unísono, sus risas resonando en cada hoja. Esta vez, no eran sombras, ni ecos de un pasado doloroso. Eran mis hijos, vivos en mi memoria y en mi corazón. Me arrodillé en el suelo, queriendo alzar los brazos y envolverlos en un abrazo apretado, pero un instinto me detuvo. No puedo quedarme aquí, ¿verdad?, cuestioné, dándome cuenta de que eran solo visiones, destellos de su infancia que necesitaba recordar, pero que no podía encerrar nuevamente. Sofía se acercó, su mirada cargada de luz y esperanza. Nosotros siempre estaremos contigo, mamá. Pero primero, debes dejarlo ir. Cada palabra suya era un dulce recordatorio de lo que significaba amar sin restricciones. ¿Dejar ir? ¿Cómo si pudiera hacerlo? Los he perdido, y esa pérdida duele. La tristeza volvía a nublar mi mente, y los ecos de la sombra resonaban como un canto fúnebre en el fondo. Dejar ir no es olvidar, es entender que nuestra luz nunca se apaga, susurró Lucas, tomando la mano de su hermana. La sombra se alimenta del dolor, pero tú puedes romper ese ciclo. Sus palabras hicieron eco en mi interior, su claridad se entrelazaba con la verdad que había tratado de negar. El relicario comenzó a brillar en mi pecho, recordándome quién era realmente. Debo enfrentar mis recuerdos, murmuré, cada palabra cargada de un nuevo sentido. Debo permitir que su amor brille por encima de la tristeza. Una risa ligera se deslizó en el aire como un velo, la melancolía comenzó a desvanecerse mientras recordaba cada momento que había compartido con ellos, las noches de cuentos, los abrazos después de los sueños, la alegría desbordante que llenaba cada rincón de nuestra vida.
Los llevo dentro de mí, afirmé, sintiendo la carga aligerarse con cada recuerdo traído a la luz. Sofía y Lucas sonrieron, y algo en su mirada resonó con un profundo entendimiento. Es hora de que todos sean libres, dijo Sofía, y su voz era ahora un canto. Amar no significa poseer. Debes dejar que vivamos en tu corazón, y dejarnos ser lo que debíamos ser. Sentí como el mundo giraba a mi alrededor, esa levedad que nace cuando se suelta lo que pesa. Lo haré, prometí. Voy a dejar ir el miedo y abrazar lo que hemos compartido. La luz del relicario estalló en un fulgor que llenó el bosque, iluminando mi esencia y la suya. De forma inesperada, sentí una conexión poderosa que transformaba el dolor en luz. Vi cómo cada lágrima que derramé por ellos se convertía en destellos de estrellas, y así su luz empezaba a brillar. Esa luz nunca se había ido, simplemente había sido opacada por el miedo y la tristeza. Y, mientras me levantaba, observé que el bosque comenzaba a cambiar, a transformarse. El miedo ya no dominaba. El amor se había extendido por cada rincón del lugar. Y ahí, vi a Clara, observando desde la orilla del bosque, una sonrisa tranquila en su rostro, como si supiera que el ciclo se había cumplido. Gracias, le dije, y en ese momento comprendí que su papel había sido fundamental, no solo en nuestra vida, sino en cada lucha interna que había enfrentado. Tu sombra también guarda luz, murmuré, reconociendo que cada ser que había pasado por mi vida había sido parte de un viaje hacia el amor. Recuerda, el sacrificio siempre trae luz, dijo Clara con una voz suave. Nunca lo olvides. Y, con un último destello, el bosque se consumió en luz, llevándome a un espacio donde el dolor y la alegría coexistían. Ahora, la elección era clara. El amor es la fuerza más grande, y aunque el dolor de sus ausencias perduraba, estaba lista para honrarlos desde la libertad del amor. Te llevo siempre en mi corazón, mis pequeños, mis héroes, murmuré al viento, finalmente en paz. Caminando hacia el horizonte luminoso, comprendí que, aunque nunca estarían físicamente conmigo, la esencia de Lucas y Sofía sería una luz inextinguible que guiaría mi camino. Como un destello de luz, una nueva vida comenzaba. Nos volveremos a encontrar, de eso no hay duda, susurré, mientras el viento mecía suavemente la hierba. En cada rayo de luz, siempre estarán conmigo.